Muy bien. De la sección del domingo podemos aprender un tema que es realmente relevante. Es muy importante al estudiar esta lección. Usted va a comprender lo que realmente significa andar en el Espíritu. Y como ya dije, andar es caminar, 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 continuar, continuar. Es una palabra que significa realmente andar, continuar, continuar, sin parar, seguir, seguir, seguir caminando o seguir andando. En Gálatas 5, versículo 16, aquí nos dice algo que ¿qué tiene que ver el concepto de andar? En el libro de Deuteronomio 13, versículo 4 y 5, igual que en Romanos capítulo 13, versículo 13, nos aclara estos conceptos. Igualmente el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice lo que quiere decir esto de andar. Esta realmente es una metáfora que utilizó el apóstol San Pablo. Era una manera personal de comportarse. Eso de andar significa cómo uno se conduce, cómo uno actúa. Y esto tiene que ver con lo que era la idea original del apóstol Pablo de ser judío. A menudo esta metáfora se utilizaba de igual manera tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En las cartas de Pablo las utiliza para describir el tipo de conducta de la vida cristiana. O sea, andar significa cómo andas. Hay gente que anda chueco, hay gente que camina derecho, hay gente que camina de lado, hay gente que camina de diferentes maneras. Entonces eso demuestra la conducta verdaderamente del cristiano. En realidad, en la iglesia temprana, o sea, en la iglesia primitiva, se conocían a los cristianos como los del camino. Antes de llamarse cristianos, se les conocía como los del camino, y esto era para referirse a la comunidad de cristianos. Ahora, aquí es claro que nos dice que estos seguidores del camino, del cual habla el libro de los Hechos, esto sugiere que en una fecha muy temprana el cristianismo no era mente un conjunto de creencias teológicas. O sea, la doctrina no tenía nada que ver, la teología no tenía nada que ver con esto, sino que eran principios por los cuales la iglesia cristiana se regía, se normaba y andaba en esos estatutos, en esas reglas, en esos mandamientos. Y dice aquí que se centraba en Jesús, sino que también se refería a Jesús como el camino. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. O sea, Cristo mismo es el camino, y en su camino es que debemos de andar. De igual manera, nos encontramos en la metáfora del apóstol San Pablo, donde dice él o se refiere de andar. Pero ¿cuál era la idea que había o existía en el Antiguo Testamento? Porque recuerden, los días de Pablo todavía estaba en el proceso de la escritura del Nuevo Testamento. Bueno, nos encontramos varias ideas. Por ejemplo, nos encontramos ideas como las que se encuentran, bueno, es que en realidad son muchas, pero básicamente nos encontramos con ideas como las que nos encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en vida buena, obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto de andar? Andar en el Señor. De igual manera nos encontramos en Romanos, en el capítulo, Romanos, en el capítulo 13, versículo 13 nos dice así: andemos como de día, no honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, usted quiere andar en el Espíritu, piense las cosas del Espíritu. Usted quiere andar en el Espíritu, hable de las cosas del Espíritu. Usted quiere vivir en el Espíritu, piense, hable y haga lo que Dios revela en su palabra por medio de su Espíritu, para que usted y yo podamos ser no solo oidores, sino hacedores de lo que Dios dice. Tenemos que andar, caminar por sus caminos, andar por la senda de justicia y de perfección que el Señor nos ha mostrado. La conducta, dice aquí, la conducta del Antiguo Testamento simplemente no se definía como andar, sino más bien específicamente como andar en la ley. Dice, la palabra aquí es halajá, y este término se refería a la ley, se refería a las tradiciones rabínicas, y esto es lo que significa. Dice,
halajá generalmente se traduce como la ley judía. Esta palabra se basa en las palabras hebreas para andar, literalmente, que significa una manera de andar. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es pensar en el Espíritu. Es, bueno, busquen la Biblia todo lo que tiene que ver con el Espíritu. La palabra de Dios dice que no proveáis para los deseos de la carne, sino que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí la lección nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos de andar, pensar, hablar y hacer lo que Él, el Señor, nos dice en su palabra, para que podamos ser oidores y hacedores para poder andar en el Espíritu. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección en el día lunes con el tema que es el conflicto del cristiano. ¿Cuál es ese conflicto? Veamos qué nos enseña la lección.